Nunca imaginé que mi propio hijo de 30 años podría destruirme emocional y económicamente en cuestión de minutos, y aún así esperaba que lo perdonara. Me llamo Eduardo Márquez, tengo 63 años, y después de más de 4 décadas trabajando en la banca en Buenos Aires, pensaba que lo había visto todo. Sin embargo, lo que ocurrió hace apenas unas semanas con mi hijo Tomás me demostró que ni la experiencia, ni la paciencia, ni el amor incondicional preparan a un padre para enfrentar la traición de su propio hijo. Todo comenzó un jueves por la mañana, cuando un amigo de confianza me pasó un audio que cambiaría para siempre mi percepción sobre Tomás, el hijo al que crié solo después de la muerte de mi esposa en un accidente de tránsito hace 12 años. Tomás tiene 30 años, es ingeniero civil, y hasta ese momento lo había visto como un adulto capaz, aunque un tanto irresponsable. Siempre había sido dependiente económicamente de mí, algo que toleré durante años con la esperanza de que algún día aprendería a sostenerse solo. Habíamos tenido discusiones, sí, pero nunca pensé que me faltaría al respeto de la manera que descubrí en ese audio. Escuchar su voz hablando con un amigo, burlándose de mí y diciendo que ojalá nunca hubiera sido su padre, fue un golpe directo al corazón. Durante más de 3 minutos me humilló verbalmente, enumerando con detalle todas las formas en que creía que yo había sido un padre débil, y cómo él se había aprovechado de mi generosidad. Al terminar de escuchar, sentí una mezcla de furia y tristeza tan intensa que me costó respirar. Tomás no solo había sido cruel, había sido sistemático, meticuloso y despiadado en su manipulación. Lo peor no era solo lo que decía, sino que durante años había logrado que yo creyera en su inocencia, que confiara en sus explicaciones, en sus promesas de conseguir empleo estable y administrar su vida. Cada mentira se había construido cuidadosamente, con nombres de empresas inventadas, entrevistas inexistentes y transferencias de dinero que él decía necesitaba para gastos esenciales, pero que en realidad desviaba para su ocio y lujos personales. Esa mañana me senté en mi escritorio, con la luz del sol entrando por la ventana de mi departamento en Palermo, y respiré hondo. Tenía que enfrentar la realidad. Tomás había cruzado todas las líneas. Durante años, le había dado todo: un departamento en Recoleta que compré cuando se graduó, un automóvil para sus traslados y una asignación mensual que nunca cuestioné. Pero ahora comprendía que cada uno de esos gestos había sido una oportunidad para que él me humillara, para mostrar a sus amigos que podía manipular al padre blando y fácil. Lo llamé por teléfono y le pedí que viniera a hablar conmigo. Llegó media hora después, vestido con ropa de diseñador, con la confianza que había cultivado durante años, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez no habría excusas, ni medias verdades. Lo miré a los ojos y dije con voz firme: Tomás, escuché el audio. No voy a tolerar ni una sola palabra de lo que dijiste. Se tensó, respiró hondo y empezó a justificarse. Papá, yo solo estaba enojado. Perdí a Lucía, estaba frustrado. ¿Frustrado? Por burlarte de mí públicamente, frente a tus amigos, llamarme inútil y desear que nunca hubiera sido tu padre. Eso no es frustración, Tomás, es crueldad consciente, le corté. El silencio se instaló entre nosotros. Lo vi retroceder ligeramente, como si por primera vez entendiera la magnitud de lo que había hecho. Intentó suavizarlo. Papá, no quise, solo estaba exagerando, no lo pensé realmente. ¿Exagerando? Tomás, inventaste entrevistas de trabajo para engañarme durante años. Gastaste el dinero que te daba para vivir en fiestas y ropa cara. Y encima, me dijiste esas cosas horribles. ¿Dónde quedó la gratitud que esperabas que sintiera? Se cubrió el rostro con las manos, pero sabía que ya era tarde. Su silencio no era arrepentimiento, era reconocimiento de la culpa. Yo había sido demasiado indulgente durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que no bastaba con discutir o intentar razonar, necesitaba que experimentara las consecuencias reales de sus actos. Tomás, dije, bajando la voz para que cada palabra resonara, nunca fueron tu departamento ni tu coche. Fueron los míos, que tú usabas gratuitamente porque así lo decidí. Y cuando decidiste faltarme al respeto de la manera más cruel posible, decidí retirar esos privilegios. Privilegios, Tomás, no regalos perpetuos. Intentó protestar. Papá, soy tu hijo, se supone que los padres apoyan a sus hijos. Sí,
Y yo te apoyé durante 30 años. Pero el apoyo también tiene límites. Invertí más de $200,000 en tu futuro, y tú me robaste emocional y económicamente. Llamándome inútil, burlándote de mi embares, inventando mentiras para sacar dinero. Esa es la verdad. Y ahora tendrás que enfrentarte a la vida real, Tomás, sin mí para rescatarte. El rostro de Tomás se puso rojo, la ira y la frustración luchaban en sus ojos, pero no dije nada más. Sabía que cualquier palabra ahora sería inútil, el mensaje estaba claro. La independencia y la responsabilidad serían las únicas lecciones que podrían salvar nuestra relación, si es que alguna vez se reconstruía. Le expliqué con calma, durante los próximos 5 años no recibirás ayuda de mi parte. No habrá dinero, no habrá techo, no habrá vehículo. Solo tú, tus decisiones y las consecuencias de tus actos. Si logras demostrar que puedes mantenerte, ahorrar, trabajar y comportarte como un adulto responsable, entonces consideraré reconstruir nuestra relación. Pero será sobre respeto mutuo, no sobre dependencia económica. Tomás salió de mi departamento esa mañana, maletas en mano, bajo una lluvia fina que hacía brillar el pavimento. No sentí tristeza ni arrepentimiento, sentí la satisfacción de un hombre que finalmente había defendido su dignidad. Los días siguientes fueron silenciosos, casi pacíficos, como si la tormenta hubiera pasado y el aire fuera más limpio. Sin embargo, la calma fue interrumpida por una llamada inesperada de Lucía Fernández, la exnovia de Tomás. Señor Márquez, dijo con voz tensa, Tomás apareció en mi departamento anoche, desesperado, con 3 maletas, pidiéndome que lo dejara quedarse unos días mientras encontraba una solución permanente. Sentí una mezcla de lástima y satisfacción. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. No, señor Márquez. Entendí que necesita aprender a ser independiente, y no podía permitir que convirtiera mi hogar en su zona de confort, respondió. Lo que me contó confirmó algo que ya sospechaba. Durante 2 años, Tomás había inventado decenas de entrevistas de trabajo, había manipulado a sus amigos y había desviado aproximadamente $20,000 de mis transferencias mensuales para su estilo de vida personal. Cada mentira era meticulosa, cuidadosamente documentada en libretas y notas para no contradecirse cuando yo preguntaba. Ese día supe que las medidas que había tomado no solo eran necesarias, sino indispensables. Tomás necesitaba aprender, finalmente, que la vida no es un juego y que los privilegios que disfrutaba gratis no eran derechos, sino oportunidades que él había desperdiciado. Ese jueves comenzó la verdadera educación de mi hijo. Y mientras él enfrentaba su primer choque con la realidad, yo recuperaba no solo mi dinero, sino también mi dignidad y la certeza de que, a veces, el amor más profundo se demuestra dejando que la otra persona enfrente las consecuencias de sus actos. Después de la llamada de Lucía, sentí que debía poner en contexto toda la situación con mi familia cercana. Sabía que Tomás había sido hábil para manipular la narrativa a su favor, y no podía permitir que volviera a engañarlos. Esa misma tarde llamé a mi hermana, Mariana Márquez, que vivía en Rosario, y le pedí que viniera a Buenos Aires. Le expliqué brevemente que necesitaba que escuchara toda la historia antes de que Tomás intentara contar su versión. Mariana siempre había sido una mujer sensata, capaz de discernir la verdad entre las emociones, y sabía que su presencia sería crucial para respaldar la situación. Poco después llegó acompañada de nuestro primo Carlos Márquez, un hombre de 60 años, dueño de un pequeño negocio de transporte, que siempre había sido como un segundo padre para mí. También vino mi cuñada, Elena Rojas, viuda de mi hermano mayor, que había criado a Tomás desde bebé y lo conocía bien. Los reuní en la sala y les conté todo, comenzando desde el audio que había recibido hasta las transferencias de dinero mensuales que él había desviado para su estilo de vida. Les relaté con precisión los montos, las mentiras sobre entrevistas laborales y los testimonios de amigos y conocidos que habían sido testigos de su falta de respeto hacia mí. El silencio fue profundo. Mariana fue la primera en hablar. Eduardo, siempre supe que Tomás tenía problemas de responsabilidad, pero no tenía idea de que hubiera llegado a estos extremos. Esto es grave. Elena asintió. Nunca pensé que alguien que parecía tan educado y agradecido pudiera comportarse de esta manera con su propio padre. Es difícil de creer.
Les expliqué cómo Tomás había usado mi generosidad durante años y cómo incluso los amigos con los que compartía salidas se habían dado cuenta de su actitud hacia mí, pero no habían intervenido. Con ustedes se mostraba como el sobrino cariñoso, con sus amigos como el vividor y conmigo como el hijo agradecido. Pero en realidad, solo estaba manipulando a todos, les dije. Carlos se levantó y caminó por la sala, pensativo. Eduardo, lo que cuentas tiene sentido. Durante años hemos visto solo la superficie. Si verdaderamente ha estado engañándote de esta manera, necesita aprender lecciones duras sobre la vida. No se puede permitir que un adulto actúe así sin consecuencias. La conversación se tornó aún más seria cuando Mariana mencionó la generosidad que le había mostrado a Tomás con pequeños préstamos ocasionales que nunca devolvió. El año pasado me pidió $500 para un regalo para tu cumpleaños, dijo con voz temblorosa. Nunca me devolvió nada. Ahora entiendo que probablemente lo usó para sus salidas con amigos. Elena agregó que Tomás le había pedido $300 el mes pasado alegando problemas económicos en la familia, cuando sabía que yo tenía una situación financiera estable. La ironía era evidente, durante años me había mostrado dependiente y desamparado, pero ahora la verdad salía a la luz. Fue entonces cuando comprendí que la reacción más severa que había tomado, expulsarlo de mi departamento y vender su coche y mis pertenencias que él utilizaba, no solo estaba justificada, sino que era la única manera de enseñarle responsabilidad. Mariana miró hacia abajo, con una mezcla de tristeza y comprensión. Eduardo, aunque duela verlo sufrir, creo que es necesario. Es la única forma en que aprenderá el valor del esfuerzo y la independencia. Carlos, que siempre había tenido un carácter más firme, añadió, si Tomás no encuentra trabajo ni aprende a administrarse solo, va a enfrentarse a la verdadera vida. No hay otro camino. Y mejor que sea ahora, que tiene la edad suficiente para asumirlo. Les conté que Lucía había rechazado darle refugio, y que Tomás ahora buscaba una pensión barata en el centro de la ciudad. La idea de que estuviera enfrentando la realidad sin apoyo me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción al ver que comenzaba a aprender a valerse por sí mismo, por otro lado, no podía evitar preocuparme por su salud y su bienestar inicial. Eduardo, dijo Mariana, con un tono más firme, esto también sirve para que ustedes, como familia, entiendan lo que ha estado pasando. No podemos seguir permitiendo que alguien manipule la narrativa y salga indemne. Es un momento duro, pero necesario. Elena agregó, y aunque sea tu único hijo, no significa que tengas que tolerar abuso emocional ni manipulación. A veces la lección más grande que puedes dar a un hijo es enseñarle que sus actos tienen consecuencias. Después de la reunión familiar, sentí una mezcla de alivio y resignación. Había compartido toda la verdad y recibido respaldo. Sabía que Tomás estaba solo, sin red de apoyo, y que eso sería lo que realmente cambiaría su carácter. Durante años había protegido a mi hijo de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes en Argentina: vivir solo, pagar su alquiler, administrar su dinero y enfrentar entrevistas laborales difíciles. Pero ahora, por primera vez, debía dejarlo enfrentar esas pruebas. Esa misma tarde, me tomé un tiempo para reflexionar sobre mis propias decisiones como padre. Reconocí que, aunque siempre había querido proteger a Tomás, había sido demasiado indulgente, demasiado generoso y demasiado paciente con comportamientos que requerían corrección. Mi amor paternal había sido mal dirigido, y eso había permitido que él se aprovechara de mi bondad. Me puse a pensar en mi esposa, Laura, que había fallecido hace 12 años. Siempre me decía que amar a un hijo no significa darle todo lo que quiere, sino darle lo que necesita para crecer como persona. Después de su muerte, intenté compensar la pérdida de su guía con más generosidad y flexibilidad, pero había olvidado que la disciplina y la enseñanza de límites son también actos de amor. Esa noche, mientras me sentaba solo en el balcón de mi departamento mirando la ciudad iluminada, sentí una mezcla de paz y determinación. La paz de haber recuperado mi dignidad y mi claridad de pensamiento, y la determinación de mantenerme firme en mi decisión. Tomás tendría que aprender la lección de la independencia y el respeto por sí mismo y por los demás, sin atajos ni ayudas.
Al día siguiente recibí un mensaje de mi tío abuelo, Raúl Márquez, un hombre de 80 años que siempre había sido una figura de sabiduría en nuestra familia. Me escribió para preguntarme si había hablado con Tomás y cómo estaba manejando la situación. Le conté que había decidido que Tomás debía enfrentar las consecuencias de sus actos, y que la única forma de reconstruir nuestra relación sería mediante un cambio real de carácter y responsabilidad. Raúl respondió con palabras que me reconfortaron: Eduardo, a veces la lección más dura es la que duele más, pero también es la que más enseña. Has actuado con firmeza y justicia. Si Tomás realmente quiere reconectar contigo, tendrá que demostrarlo con hechos, no con palabras. Sentí que su apoyo reforzaba mi decisión. Había tomado la medida más dolorosa, pero también la más necesaria. Sabía que, por primera vez en muchos años, Tomás estaba a punto de enfrentar la vida real, sin que yo interviniera para rescatarlo. Esta era la oportunidad que necesitaba para aprender que la independencia, el esfuerzo y la honestidad son valores irreemplazables. Durante los días siguientes, me informaron que Tomás finalmente había conseguido una pensión económica en el centro, compartiendo una habitación con otros jóvenes, y que estaba buscando empleo activamente. Cada pequeño detalle que llegaba sobre su situación reforzaba la idea de que estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había perdido. La vergüenza, la incomodidad y la necesidad de trabajar duro comenzarían a enseñarle lecciones que yo no podía impartir de otra manera. La primera semana fue dura. Escuchar que él luchaba por sobrevivir, que debía enfrentar entrevistas reales y explicarse frente a empleadores, era doloroso. Pero también sentí un profundo alivio al saber que no dependía más de mí para cada pequeño aspecto de su vida. Había restaurado no solo mi dignidad, sino también mi perspectiva sobre lo que significa ser un buen padre, enseñar límites, exigir respeto y permitir que las lecciones de la vida se aprendan de manera real, no solo teórica. La historia recién comenzaba, y ya podía vislumbrar los cambios que se avecinaban, no solo para Tomás, sino para toda nuestra dinámica familiar. Esta era la oportunidad de reconstruir todo desde cero, con bases de respeto, responsabilidad y honestidad, si es que él realmente estaba dispuesto a hacerlo. Los primeros días de Tomás fuera de mi departamento fueron un recordatorio constante de lo duro que podía ser enfrentar la realidad sin red de seguridad. Me enteré a través de mensajes breves de Lucía y de mi tía abuela Raquel que se había instalado en una pensión en el barrio de Once, un lugar donde compartía baño y cocina con otros 5 hombres. La habitación costaba $15 por noche, pequeña, sin ventana adecuada y con paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos. Aunque sentí un peso en el pecho al imaginarlo ahí, supe que esta era la experiencia que necesitaba. Por primera vez, no tendría a nadie para rescatarlo de la incomodidad, del esfuerzo físico y de la incertidumbre que trae la vida independiente. Ya no habría excusas ni promesas de rescate. Cada noche que pagaba su alquiler y preparaba sus comidas con recursos mínimos, estaba aprendiendo a valorar lo que antes había recibido sin esfuerzo. El primer mensaje de Tomás fue breve: Papá, sobreviví la primera semana. No es fácil, pero estoy intentando. No podía evitar sentir cierta satisfacción contenida. Esa pequeña nota contenía la primera muestra de responsabilidad genuina que había visto en años. La dificultad de organizarse, de administrar cada peso y de enfrentar entrevistas laborales de verdad era una prueba que ningún consejo podría reemplazar. Al mismo tiempo, yo empezaba a reorganizar mi propia vida. Tras vender su coche y su departamento, había decidido invertir parte del dinero de manera que me beneficiara directamente, algo que nunca había hecho por mí mismo. Abrí un plan de inversión a largo plazo y doné una pequeña parte a la Fundación Educación para Todos, una causa que siempre me había tocado de cerca y que ahora podía apoyar sin reservas. La sensación de autonomía financiera y personal me llenó de una tranquilidad que hacía años no experimentaba. Mientras tanto, Tomás enfrentaba entrevistas laborales que no podía falsificar. La primera fue en un supermercado del barrio de Flores. Se presentó con nervios visibles y un CV real que mostraba su vacío laboral. Debía explicar por qué, a sus 28 años, no había tenido un empleo formal. Cuando me contaron esto, sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque finalmente enfrentaba la verdad, y preocupación porque la humillación y el rechazo eran inevitables.
El segundo desafío vino cuando un amigo de Lucía le ofreció una breve colaboración en una pequeña panadería de Constitución. El dueño, don Héctor, era un hombre mayor, meticuloso y exigente. Si querés trabajar acá, vas a tener que demostrar que podés cumplir horarios y responsabilidades sin que nadie te cuide, le advirtió. Tomás aceptó sin rechistar, aunque era evidente que cada tarea le resultaba un aprendizaje nuevo: limpiar, organizar stock, atender clientes y mantener la higiene del local. Durante las semanas siguientes, Tomás me enviaba breves mensajes contando avances y dificultades. Uno de ellos decía: «Papá, me di cuenta de que nunca supe lo que costaba mantener una casa. Ahora entiendo por qué siempre me preguntabas sobre mis planes y gastos. Nunca valoré tu esfuerzo». Esa simple frase me dio más satisfacción que cualquier agradecimiento que hubiera recibido durante años. Era un indicio de que comenzaba a comprender la magnitud de sus errores pasados. Por mi parte, empecé a recibir actualizaciones de la familia sobre su situación. Mariana me comentó que lo había visto en una cafetería, trabajando mientras estudiaba cursos gratuitos de administración online para mejorar su currículum. Carlos agregó que lo había encontrado haciendo trámites en el registro civil, aprendiendo a gestionar documentos y a organizar su tiempo. Elena, siempre comprensiva, me dijo: «Eduardo, se nota que está cambiando. Todavía tiene mucho camino por recorrer, pero finalmente está empezando a ver lo que significa ganarse la vida». Un día, mientras reflexionaba sobre estos cambios, me llegó un correo electrónico inesperado de Tomás. Contenía un archivo adjunto con un listado detallado de sus gastos mensuales: $450 en alquiler, $80 en comida, $20 en transporte y otros pequeños gastos necesarios. En total, calculaba que necesitaba $550 para sobrevivir cada mes. Me impactó la meticulosidad con la que lo había hecho. Por primera vez, había tomado la responsabilidad de planificar y presupuestar, algo que nunca antes había hecho. La carta también incluía un breve análisis sobre entrevistas laborales. «Papá, hoy tuve una entrevista en una empresa de logística. El entrevistador me preguntó por mis años sin empleo formal y sentí vergüenza por primera vez en mi vida. No pude inventar nada, y tuve que enfrentar la realidad de lo que he descuidado. Me dijo que la experiencia de vida que estoy acumulando puede ser valiosa, pero que debo aprender disciplina y constancia». Leer estas palabras me generó una mezcla de emociones: satisfacción por su honestidad y una tristeza ligera por las oportunidades perdidas que él mismo había desechado con su comportamiento previo. Al mismo tiempo, yo había comenzado a reconectar con amigos y personas que habían estado ausentes de mi vida por dedicarme a Tomás. Volví a tomar clases de pintura en San Telmo, asistí a lecturas de poesía y retomé caminatas largas por la costanera sur. Sentía que, mientras él aprendía a valerse por sí mismo, yo también estaba redescubriendo mi independencia y la posibilidad de disfrutar la vida que había postergado durante décadas de sacrificio paternal. Durante una visita de mi tía abuela Raquel, hablamos sobre Tomás y sus avances. «Eduardo, estás haciendo lo correcto. Él necesitaba enfrentar la vida de esta manera», me dijo con voz firme. Su perspectiva me recordó que, aunque la distancia y la dureza parecieran crueles, eran necesarias. El verdadero aprendizaje no llega cuando se es protegido constantemente, sino cuando se enfrenta el mundo sin redes de seguridad, agregó. Sus palabras resonaron en mí y reforzaron mi decisión de mantener la postura firme que había adoptado. Un sábado por la mañana, Tomás me envió un mensaje distinto: «Papá, hoy me pagaron mi primer sueldo completo en el supermercado. Fueron $100. No es mucho, pero siento que me lo gané de verdad. Gracias por dejarme aprender esto por mí mismo». Esa nota me llenó de satisfacción y un cierto alivio. Finalmente comenzaba a ver resultados tangibles de su aprendizaje. Mientras tanto, yo había empezado a viajar más seguido, explorando pequeños pueblos en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, disfrutando de la tranquilidad y del tiempo para mí mismo. Por primera vez en años, tomaba decisiones basadas únicamente en mis deseos, sin pensar en rescatar a mi hijo de sus problemas. Me reencontraba con la libertad que había perdido, y esa independencia me dio una claridad que fortalecía mi determinación de mantener las reglas establecidas para Tomás. Por las noches, repasaba cada detalle de los informes familiares sobre su situación.
Todo indicaba que Tomás estaba aprendiendo la responsabilidad, la humildad y el valor del esfuerzo. Cada vez que mencionaba en sus mensajes cómo enfrentaba entrevistas o cómo calculaba sus gastos, yo podía ver que la lección estaba siendo internalizada. Sin embargo, también entendía que era un proceso largo y que un error podría revertir meses de aprendizaje. La lección más importante que Tomás estaba comenzando a comprender era que la vida no le debía nada. Cada peso, cada oportunidad y cada logro dependían de su esfuerzo, no de mi generosidad. Y mientras él enfrentaba esta realidad, yo también estaba aprendiendo a disfrutar la vida después de décadas de preocupaciones constantes por alguien que había abusado de mi paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra relación, aunque rota, tenía un camino posible hacia la reconstrucción. Pero sería una reconstrucción basada en respeto mutuo, responsabilidad y esfuerzo genuino, no en dependencia ni manipulación. Cada mensaje, cada actualización y cada pequeño logro de Tomás me recordaba que esta lección, aunque dolorosa, era necesaria para su verdadero crecimiento. Y así, mientras él enfrentaba las calles de Buenos Aires, los empleos humildes y la administración de su vida, yo comenzaba a reconstruir la mía, aprendiendo que a veces la mayor lección de amor que un padre puede dar es permitir que su hijo caiga, para que finalmente aprenda a levantarse por sí mismo. Los siguientes días fueron mucho más duros de lo que Tomás había anticipado. La rutina en la pensión de 11 comenzó a demostrarle que sobrevivir no era simplemente pagar un alquiler barato y comer 1 o 2 veces al día. Compartir el baño con otros 5 hombres implicaba madrugar para bañarse antes de ir al trabajo, aprender a coordinar horarios y a soportar ruidos, olores y discusiones ajenas. Cada noche llegaba a su cuarto agotado, con la sensación de que su privacidad y comodidad eran un lujo del pasado. Tomás comenzó a experimentar un tipo de incomodidad física y mental que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, la culpa y la vergüenza lo acompañaban constantemente. Durante las entrevistas laborales, su inseguridad era evidente, cada pregunta sobre su CV vacío se sentía como un reproche silencioso. Algunos entrevistadores lo miraban con escepticismo, otros con compasión. Él mismo admitía sentirse inferior a los demás candidatos que llegaban con experiencias laborales reales y referencias comprobables. Un día, mientras barría y limpiaba los pasillos de la panadería de don Héctor, Tomás se detuvo un momento para mirar la calle. Observaba a hombres y mujeres que caminaban apurados, cada uno con sus propios problemas, pero todos con la certeza de que, al final del día, sus esfuerzos servirían para mantener sus hogares y familias. Esa visión lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que durante años había vivido en un mundo paralelo donde alguien siempre solucionaba sus problemas, alguien siempre pagaba sus cuentas, alguien siempre estaba dispuesto a perdonarle errores y excusas. Mientras tanto, yo, Eduardo, continuaba reorganizando mi vida con libertad recién descubierta. Mis viajes por la provincia de Buenos Aires se habían convertido en una rutina semanal. Caminaba por pueblos históricos, visitaba museos, probaba comidas típicas y conversaba con habitantes locales que me compartían historias de vida llenas de esfuerzo, sacrificio y orgullo por su trabajo. Cada relato me reforzaba la idea de que permitir que Tomás enfrentara dificultades reales era la decisión correcta. Un jueves por la tarde, recibí un mensaje breve de Lucía. Papá, Tomás tuvo un pequeño problema con su primer sueldo. Gastó $30 en transporte y comidas adicionales, y ahora le quedan solo 70 para el resto de la quincena. Al leerlo, sonreí con ironía. Durante años, Tomás no había tenido que preocuparse por cada peso, ahora cada gasto lo obligaba a calcular, priorizar y aprender a vivir con recursos limitados. Esa sensación de presión y responsabilidad era exactamente lo que necesitaba para entender el valor del dinero y del trabajo. El viernes siguiente, Tomás sufrió su primera gran decepción laboral. Una entrevista en una empresa de logística lo dejó completamente desanimado. El entrevistador lo rechazó sin contemplaciones, señalando que su falta de experiencia formal era un impedimento serio. Tomás me escribió: Papá, hoy entendí lo que significa competir de verdad. Nunca antes había sentido tanta frustración y vergüenza al mismo tiempo. Creo que necesito aprender más rápido. Le respondí con un mensaje breve pero firme: cada rechazo es una lección, Tomás. No busques excusas ni culpables. Aprende y sigue adelante.
El sábado, la familia comenzó a intervenir indirectamente. Mi tía abuela Raquel le envió un paquete con ropa usada y algunos alimentos no perecederos. Mi prima Mariana le pasó un listado de cursos gratuitos en línea para mejorar habilidades en administración y atención al cliente. Aunque no era ayuda directa, estas acciones le proporcionaron herramientas para adaptarse mejor a la vida que ahora debía construir por sí mismo. El domingo por la mañana, recibí otra actualización de Lucía. Tomás había comenzado a organizar su tiempo de manera estricta. Se levantaba a las 6 de la mañana, iba a la panadería hasta las 2, luego dedicaba 2 horas a estudiar cursos online y finalmente preparaba su cena con lo que había comprado durante la semana. Esta disciplina era un cambio radical en su vida. Aunque aún sentía orgullo de cada pequeño logro, también cargaba con la pesada conciencia de sus errores pasados. En paralelo, yo experimentaba un renacer personal. Con mis viajes y actividades culturales, descubrí nuevamente la alegría de decidir por mí mismo, sin depender de las necesidades o manipulaciones de otro. Me reunía con amigos que hacía tiempo no veía, retomaba hobbies olvidados y aprendía a disfrutar la independencia emocional y financiera que había perdido durante décadas de paternidad constante. Cada paso que daba reforzaba mi convicción de que la distancia con Tomás era necesaria, no solo para él, sino también para mí. Un lunes, Tomás se topó con una realidad que no esperaba: los gastos imprevistos. Una tormenta en Buenos Aires inundó parcialmente la pensión, dañando parte de su ropa y obligándolo a pagar reparaciones mínimas por limpieza de calzado y ropa. Se dio cuenta de que vivir independiente significaba asumir responsabilidades que nunca había imaginado, desde imprevistos hasta obligaciones que antes resolvía a alguien más. Me envió un mensaje corto: «Papá, nunca imaginé que un par de días de lluvia pudiera arruinar todo mi presupuesto. Estoy aprendiendo a anticipar problemas y a ahorrar para emergencias». Mientras tanto, en mi departamento, organizaba mis finanzas y viajaba por lugares que siempre había querido conocer. Mis días se llenaban de decisiones propias, de momentos de ocio y de experiencias que me recordaban que la vida, aunque corta, podía disfrutarse plenamente cuando uno se liberaba de cargas innecesarias. Cada correo de Tomás, cada mensaje con sus avances y dificultades, me recordaba que las lecciones que él aprendía eran duras, pero efectivas. A finales de la segunda semana, recibí un mensaje sorprendente. Tomás había conseguido un empleo temporal como ayudante en un pequeño taller de carpintería en Palermo. Aunque el trabajo era físico y agotador, lo hacía sentir útil y competente por primera vez en su vida. Me escribió: «Papá, hoy corté madera, lijé tablas y ayudé a armar muebles. Por primera vez siento que mi trabajo tiene valor y que depende de mí que salga bien». Esa pequeña frase me llenó de satisfacción. Por fin estaba comprendiendo que el respeto propio se gana con esfuerzo, y que cada tarea, por pequeña que parezca, tiene un significado real. Al mismo tiempo, los amigos de Tomás comenzaron a notar su cambio. Un mensaje de Carlos me informó: «Eduardo, lo vi el otro día en la calle, con su uniforme del taller. Se veía distinto, más serio, más concentrado. Creo que está aprendiendo finalmente lo que significa ganarse la vida». Estas palabras me confirmaron que la distancia y las medidas drásticas habían tenido un efecto real y tangible. Un jueves, Tomás me envió una carta manuscrita corta, describiendo cómo administraba su tiempo, cómo había tenido que negociar con compañeros de trabajo y cómo cada tarea le enseñaba algo nuevo. Reconocía sus errores pasados y prometía seguir aprendiendo. Aunque la carta contenía ciertos intentos de ganarse mi simpatía, no pude evitar notar la sinceridad detrás de cada palabra. Era la primera vez que escribía sin inventar excusas ni manipular los hechos. En esos días, comprendí que esta etapa de su vida era crucial. Cada desafío, cada frustración y cada logro formaban la base para un cambio profundo y duradero. Mientras Tomás enfrentaba la vida real, yo reconstruía la mía, disfrutando de la libertad y del tiempo que me correspondía después de años de sacrificio incondicional. La lección era clara: la verdadera educación paternal no consiste en dar todo lo que un hijo quiere, sino en enseñar a enfrentarse al mundo, con sus dificultades y responsabilidades. Y así, mientras Tomás empezaba a experimentar los retos del trabajo, los gastos y la disciplina, yo seguía mi propio camino de independencia y disfrute. La distancia, aunque dolorosa,
comenzaba a mostrar sus frutos, y tanto su aprendizaje como mi libertad se convertían en los pilares de la transformación que ambos necesitábamos. La tercera semana de la nueva vida de Tomás comenzó con un golpe inesperado. Había logrado adaptarse a la rutina de la pensión y a las exigencias de su trabajo en el taller de carpintería, pero los gastos imprevistos lo alcanzaron rápidamente. Una filtración en el techo de su pequeño estudio de Tetuán provocó que parte de su ropa se arruinara y que tuviera que gastar lo poco que le quedaba en reparaciones y limpieza. Esa fue su primera lección concreta sobre la vulnerabilidad de depender únicamente de su propio esfuerzo. La vida no perdona errores ni descuidos. Tomás me envió un mensaje largo aquella noche, con tono de frustración y reconocimiento al mismo tiempo. Papá, nunca pensé que un pequeño desperfecto pudiera afectarme tanto. Hoy entendí que cada centavo cuenta y que debo aprender a anticipar los problemas. No puedo seguir gastando sin pensar. Estoy empezando a sentir el peso real de mis decisiones. Su reflexión me llenó de una mezcla de orgullo y satisfacción. Finalmente estaba comprendiendo lo que significaba la responsabilidad financiera. Mientras tanto, yo seguía con mi vida completamente diferente. Mis días se llenaban de viajes a distintas ciudades de la provincia, visitas a museos, charlas con artistas locales y pequeños talleres de historia y gastronomía. Disfrutaba la sensación de que mis decisiones dependían únicamente de mí y no estaban condicionadas por las necesidades o manipulación de Tomás. Cada postal que enviaba a amigos, cada foto de un café en un barrio histórico o de un museo olvidado, me recordaba la libertad que había recuperado. El lunes, Tomás enfrentó su primera gran decepción laboral real. A pesar de su esfuerzo y puntualidad en el taller, recibió un mensaje del dueño indicándole que no podían renovarle el contrato temporal debido a la falta de experiencia formal en carpintería. La noticia lo dejó abatido. Por primera vez, no había nadie que lo rescatara, no había dinero familiar que compensara su falta de preparación. Me escribió: papá, hoy sentí que todo mi esfuerzo se desmoronó. La vida no es como pensé. No hay segunda oportunidad asegurada y nadie me espera. Comprendo que esto es lo que necesitaba aprender, aunque duele. Le respondí con firmeza: cada caída es una oportunidad para aprender. No busques culpables. Analiza, corrige y sigue adelante. Nadie puede enseñarte más rápido que la experiencia real. Ese mismo día, recibí una llamada de mi tía abuela Raquel. Quería informarme sobre Tomás y cómo estaba enfrentando los primeros desafíos. Me contó que había comenzado a entender la disciplina necesaria para mantenerse, despertarse temprano, administrar su dinero, preparar sus comidas, cumplir con los horarios del taller y respetar a sus compañeros. Raquel, con su voz temblorosa pero firme, me dijo: Eduardo, este joven finalmente está viendo lo que significa ser responsable. Sé que duele, pero es necesario. Sus palabras reforzaron mi convicción de que no había tomado decisiones erróneas, cada lección era un paso hacia su transformación. El miércoles, Tomás recibió un pequeño ingreso extra gracias a un trabajo de fines de semana en un supermercado local, ayudando en la reposición de productos. Aunque la paga era mínima, alrededor de $100 mensuales, él lo valoró como un logro personal. Por primera vez, comprendió que el dinero debía ganarse y que cada centavo tenía un costo real de esfuerzo y tiempo. Me envió un mensaje: papá, hoy vi por primera vez cómo se siente ganar algo con esfuerzo propio. No fue suficiente para vivir cómodamente, pero sí suficiente para sentir orgullo. Mientras tanto, yo había comenzado a conocer a Elena, una mujer viuda de 60 años que había decidido viajar por Argentina después de la muerte de su esposo. Nos conocimos en una librería de Buenos Aires, donde ambos buscábamos ediciones antiguas de autores clásicos. La conversación fluyó con naturalidad y descubrimos que compartíamos la pasión por los viajes, la literatura y la búsqueda de una nueva vida tras la pérdida de seres queridos. Elena comprendía perfectamente la situación con Tomás, y su compañía me proporcionaba un soporte emocional que había estado ausente durante años. El jueves, recibí un mensaje de Lucía. Tomás había logrado alquilar un pequeño cuarto en un edificio de Montserrat, apenas 20 metros cuadrados, con baño compartido y cocina común. Su alquiler era de $150 mensuales, una cantidad que exigía planificar cada gasto y eliminar cualquier lujo superfluo. Me escribió: papá,
siento que por primera vez vivo con responsabilidad total. Cada peso que gasto lo pienso, cada comida que compro la planifico. Esta sensación es nueva, pero necesaria. Esa noche, Tomás enfrentó su primer verdadero dilema emocional. Sus antiguos amigos comenzaron a invitarlo a salir, a beber y socializar, tal como lo hacía antes. La tentación de regresar a la comodidad y la diversión era grande, pero él comprendió que su prioridad ahora era sobrevivir, aprender y cambiar. Me escribió: «Papá, hoy entendí que las viejas amistades pueden ser peligrosas. Me ofrecieron cerveza y diversión, pero también me ofrecían volver a la irresponsabilidad. Estoy resistiendo». Su mensaje me llenó de orgullo, estaba comenzando a tomar decisiones maduras. El viernes, mientras organizaba sus gastos y ajustaba su rutina, Tomás reflexionó sobre el valor de su tiempo y energía. Por primera vez, entendió que cada elección tenía consecuencias directas en su vida diaria, desde comprar comida barata hasta ahorrar para el próximo mes. Me envió un mensaje largo: «Papá, me doy cuenta de que antes desperdiciaba tiempo y dinero. No valoraba lo que tenía ni comprendía que cada decisión afectaba mi futuro. Ahora, cada día que pasa me enseña algo nuevo». Ese mismo día, mientras yo visitaba una feria de artesanos en Tigre, recibí un mensaje de mi primo Antonio: «Eduardo, lo vi el otro día en la calle con su uniforme del taller. Se ve distinto, más serio, más concentrado. Creo que está aprendiendo lo que significa ganarse la vida». La confirmación de que otros también notaban su transformación reforzó mi confianza en que las medidas que había tomado estaban funcionando. El sábado, Tomás experimentó un pequeño triunfo. Con el poco dinero que tenía, compró materiales para realizar un proyecto de carpintería básico en el taller, un estante simple que luego vendió a un vecino por un precio modesto. La sensación de que su esfuerzo producía resultados tangibles lo llenó de satisfacción y orgullo. Me escribió: «Papá, hoy vendí algo que hice con mis propias manos. Por primera vez siento que mi trabajo tiene valor real. Esto me da fuerzas para seguir». Ese mismo fin de semana, decidí escribirle una carta corta a Tomás, no para rescatarlo, sino para reforzar su aprendizaje. «Tomás, tus pequeños logros muestran que estás comenzando a comprender la vida real. Sigue así, cada paso cuenta. No busques atajos ni excusas. La verdadera independencia requiere esfuerzo constante. Eduardo». Así, mientras Tomás enfrentaba los primeros desafíos reales de la adultez, yo construía mi propia vida de independencia, viajes y descubrimiento personal. Cada obstáculo que él superaba reforzaba mi convicción: la distancia y las dificultades no eran castigos, sino herramientas de transformación. Tomás comenzaba a entender que la vida no se trataba de recibir, sino de aprender a ganarse cada cosa con esfuerzo y respeto. El lunes siguiente, Tomás llegó al taller con una sensación de ansiedad que nunca había experimentado. Aunque había aprendido a organizar su tiempo y manejar sus gastos, aún no estaba acostumbrado a enfrentar la interacción directa con compañeros de trabajo en un entorno profesional. Su jefe lo había asignado a un proyecto junto a Ricardo, un joven experimentado y un tanto arrogante, quien se encargaba de supervisar su trabajo. Desde el primer momento, Ricardo adoptó una actitud condescendiente, cuestionando cada movimiento de Tomás y corrigiendo su manera de medir, cortar y ensamblar. «Tomás, no me digas que así aprendiste carpintería en la universidad. Aquí se trabaja con precisión», le dijo Ricardo, mientras le mostraba cómo usar una sierra de banco correctamente. Tomás sintió como el viejo hábito de excusas y justificaciones quería resurgir, pero esta vez lo detuvo un pensamiento firme: debía aprender a aceptar críticas y a mejorar, no a quejarse. Con voz calmada, respondió: «Entiendo, Ricardo. Gracias por enseñarme, voy a intentar hacerlo bien». Ese día, mientras cortaba tablas con cuidado, comprendió que sus años de vida cómoda habían limitado su capacidad de concentración y su disciplina. Cada error, cada medición mal hecha, tenía un costo tangible. Me escribió por la tarde: «Papá, hoy entendí que la vida profesional no perdona errores ni tolera mediocridad. Cada acción se traduce en un resultado concreto, y debo asumir la responsabilidad completa. No puedo depender de nadie para corregir mis fallas». Mientras tanto, yo continuaba con mi rutina de viajes y descubrimientos en Buenos Aires.
Ese día, visité el Museo Nacional de Bellas Artes y me detuve frente a una pintura que mostraba un paisaje urbano antiguo, con casas humildes y calles empedradas. Me recordó a Tomás, luchando por encontrar su camino en la vida real, enfrentando cada desafío sin depender de ayudas externas. La imagen me llenó de una mezcla de nostalgia y satisfacción. Al día siguiente, Tomás enfrentó su primer conflicto serio con Ricardo. Durante el ensamblaje de un mueble, Ricardo criticó una parte del trabajo de manera que Tomás percibió como injusta. Sintió que la ira y la frustración subían, pero respiró profundo y recordó las lecciones de paciencia y autocontrol que había comenzado a internalizar. Con voz firme y respetuosa, le respondió: «Ricardo, comprendo tu observación y voy a corregirlo. Aprecio que me enseñes, pero también necesito que reconozcas mi esfuerzo». Para su sorpresa, Ricardo lo miró unos segundos en silencio y luego asintió: «Está bien, Tomás. Veo que estás tomando esto en serio». Ese momento fue un punto de inflexión para Tomás. Comprendió que la autoridad y la crítica no eran enemigas, sino herramientas para mejorar y crecer. Esa noche, me escribió: «Papá, hoy entendí algo fundamental, aceptar errores no me hace menos capaz, sino más responsable. Por primera vez siento que puedo construir algo propio sin depender de nadie». Mientras Tomás avanzaba, yo recibí una llamada de Elena. Me contó que había comenzado a organizar una pequeña exposición de arte local y me invitaba a participar. Su entusiasmo y apoyo constante me recordaban que también era posible construir relaciones basadas en respeto y mutua comprensión, algo que años atrás con Tomás se había perdido por exceso de permisividad. El miércoles, Tomás tuvo que enfrentar una situación que pondría a prueba su paciencia y ética. Un vecino del taller le ofreció dinero extra para arreglar unos muebles con materiales más baratos de los indicados, lo que habría significado un beneficio inmediato pero un acto deshonesto. Tomás recordó inmediatamente las conversaciones que habíamos tenido y la importancia de la integridad. Rechazó la oferta con firmeza, explicando que no podía comprometer su ética profesional. «Papá, hoy entendí que no todo se trata de sobrevivir económicamente. Mantener la dignidad y los principios tiene un valor que no se compra ni se improvisa». Ese mismo día, yo me encontré con Antonio, mi primo, quien me comentó: «Eduardo, me impresiona cómo Tomás está enfrentando la realidad. No solo trabaja, sino que también toma decisiones éticas y aprende a manejar conflictos. Creo que finalmente está empezando a valorar la vida que siempre tuvo y que nunca respetó». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de cautela. Sabía que el camino de transformación de Tomás apenas comenzaba y que cada paso era crucial para consolidar un cambio genuino. El jueves, Tomás enfrentó un desafío inesperado. El taller tuvo un pedido urgente de muebles para una empresa, y todos los empleados tuvieron que trabajar horas extras sin remuneración adicional inmediata. Muchos se quejaron y algunos incluso buscaron excusas para no cumplir con la carga de trabajo. Tomás, recordando las lecciones de responsabilidad y esfuerzo, decidió permanecer y dar lo mejor de sí. Esa noche, envió un mensaje: «Papá, nunca había trabajado tantas horas seguidas. No fue fácil, pero me siento orgulloso de no haberme rendido. Cada sacrificio tiene su recompensa y estoy empezando a comprenderlo». Mientras tanto, yo exploraba nuevas rutas de viaje en la provincia de Buenos Aires, visitando pequeños pueblos y hablando con artesanos y comerciantes. Cada historia de esfuerzo y superación que escuchaba me recordaba a Tomás, y me enseñaba a ser paciente mientras mi hijo enfrentaba sus propios desafíos. El viernes, Tomás tuvo un pequeño triunfo económico: logró vender un mueble artesanal que había construido durante sus horas libres. Aunque la ganancia era modesta, $50, para él fue una confirmación tangible de que podía producir resultados con su propio esfuerzo. Me escribió: «Papá, hoy vendí algo que hice con mis manos y gané mi primer dinero extra sin ayuda. La sensación es increíble. Por primera vez siento que puedo ser independiente». El fin de semana, Tomás dedicó tiempo a organizar sus gastos y planificar su próxima semana. Preparó comidas, revisó el presupuesto y reflexionó sobre sus avances. Comprendió que cada día representaba una oportunidad de aprendizaje y que la independencia no era solo económica, sino también emocional y ética. Yo, por mi parte,
Disfrutaba de mi nueva relación con Elena y de la libertad que había recuperado. Me di cuenta de que dejar que Tomás enfrentara la realidad sin ayuda inmediata era un acto de amor profundo, aunque difícil de aceptar en la práctica. Cada paso que él daba hacia la autonomía era un recordatorio de que la verdadera educación no se da con dinero ni privilegios, sino con experiencias y consecuencias reales. Así concluyó la sexta semana de esta transformación, donde tanto Tomás como yo aprendimos lecciones importantes, él sobre la responsabilidad, el esfuerzo y la ética, yo sobre la paciencia y la necesidad de permitir que quienes amamos enfrenten sus propios desafíos. Cada día que pasaba confirmaba que la distancia, el esfuerzo y la disciplina eran las herramientas más poderosas para construir un carácter sólido y una relación basada en respeto mutuo. La segunda semana de diciembre trajo consigo un desafío inesperado para Tomás. Mientras organizaba su pequeño estudio en el centro de Buenos Aires, recibió un mensaje urgente del taller. Un cliente había decidido cancelar un pedido grande, y esto significaba que parte del salario proyectado de la semana se perdería. Para Tomás, cuyo presupuesto era extremadamente ajustado, cada peso contaba. Sintió un nudo en el estómago, pero recordó las enseñanzas que había comenzado a interiorizar. La vida no siempre es justa, y depender de otros para la estabilidad era un lujo que ya no podía permitirse. Esa tarde, me escribió un mensaje largo y reflexivo. Papá, hoy enfrenté mi primer contratiempo serio. El pedido que esperaba se canceló y debo reorganizar todo. Sentí miedo y frustración, pero estoy aprendiendo que quejarme no ayuda. Debo buscar soluciones y adaptarme. Por primera vez, entiendo lo que significa vivir con responsabilidad real. Mientras Tomás reorganizaba su agenda, yo me encontraba en mi pequeño departamento en Palermo, revisando mis cuentas de inversión y preparando un viaje corto a Mendoza. Mis conversaciones con Elena se habían vuelto cada vez más frecuentes. Sus reflexiones sobre la vida y la independencia me recordaban por qué había decidido recuperar mi libertad y dejar que Tomás enfrentara sus propios desafíos. Eduardo, ver a tu hijo aprender a valerse por sí mismo es un regalo, aunque doloroso de observar, me decía Elena durante una de nuestras llamadas. El martes, Tomás tomó una decisión crucial. Para compensar la pérdida del pedido, decidió ofrecer servicios adicionales en el taller, trabajando horas extras en la reparación de muebles y aprendiendo técnicas nuevas que antes nunca se habría molestado en dominar. Ricardo, quien inicialmente lo había menospreciado, comenzó a mostrar una mezcla de respeto y sorpresa. Veo que no solo aprendes rápido, sino que también estás dispuesto a esforzarte más que muchos otros. Eso dice mucho de tu carácter. Tomás le respondió con una sonrisa tímida. Gracias, Ricardo. Estoy aprendiendo a no rendirme. El jueves, la situación se complicó aún más. Un fallo en la sierra eléctrica provocó que un tablero se arruinara, y Tomás se sintió responsable de la pérdida del material, que representaba un gasto considerable para el taller. Su primer impulso fue excusarse y culpar al equipo antiguo, pero respiró profundo y recordó la lección más importante que había aprendido: asumir responsabilidades era la única manera de crecer. Se acercó a Ricardo y le dijo: fue mi error, voy a cubrir el gasto y asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Ricardo asintió lentamente, sin palabras, pero la mirada decía más que cualquier aprobación. Esa noche, Tomás me llamó. Su voz estaba cargada de una mezcla de cansancio y orgullo. Papá, hoy comprendí algo que nunca había entendido. Las consecuencias de mis actos no son abstractas. Cada error tiene un impacto real, y asumirlo me hace sentir más fuerte, no débil. Por primera vez siento que puedo ser un hombre independiente. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de un cierto alivio. Estaba viendo cambios tangibles en su carácter. Mientras tanto, yo recibí una llamada de mi prima Lucía, quien vivía en Córdoba y había seguido los pasos de Tomás a través de nuestras conversaciones familiares. Eduardo, me impresiona cómo tu hijo está enfrentando la vida. Lo que hiciste fue duro, pero necesario. Está aprendiendo a vivir con sus propios medios y eso es lo que muchos de nosotros deseábamos que entendiera. Sus palabras reforzaron mi convicción de que mi decisión de separarlo de la dependencia económica no solo era justa, sino vital para su formación como adulto. El viernes, Tomás enfrentó un evento que probó su creatividad y resiliencia.
El taller recibió un pedido urgente de muebles decorativos para una cafetería nueva en el barrio de San Telmo, pero los materiales que necesitaban estaban agotados en la ciudad. Sin acceso a suministros inmediatos, Tomás decidió improvisar con madera reciclada y técnicas alternativas que había aprendido durante su entrenamiento. Su propuesta fue aceptada por el taller, y el resultado final fue un éxito inesperado. Esa noche, me escribió: «Papá, hoy descubrí que los problemas pueden ser oportunidades. Si pienso con claridad y actúo con creatividad, puedo resolver lo que parecía imposible». Nunca había sentido tanta satisfacción al ver un trabajo terminado. Mientras Tomás avanzaba, también comenzó a construir su vida personal con disciplina y orden. Decidió organizar un pequeño presupuesto mensual: 550 pesos para el alquiler del estudio, 150 pesos para comida, 50 pesos para transporte y 50 pesos para ahorro. Aunque era un presupuesto ajustado, le permitía planificar y anticipar emergencias. Por primera vez, comprendió la importancia de la planificación financiera y la disciplina personal. El sábado, mientras Tomás descansaba tras una semana intensa de trabajo, me encontré con un viejo amigo, Jorge, que había sido mi colega en la empresa donde trabajé antes de jubilarme. Conversamos sobre la importancia de la independencia y la responsabilidad, y Jorge me dijo: «Eduardo, a veces los hijos necesitan que los padres dejen de rescatar. Solo enfrentando la realidad desarrollan carácter y madurez. Me alegra saber que tu hijo está experimentando eso». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía: las medidas que tomé, aunque dolorosas, estaban funcionando. Ese mismo día, Tomás recibió la visita inesperada de Mariana, una antigua amiga universitaria que se sorprendió al verlo trabajando en el taller. Mariana, quien siempre había conocido a Tomás como alguien dependiente y poco disciplinado, se mostró impresionada por su actitud. «Tomás, no puedo creer cómo has cambiado. No solo trabajas, sino que tomas decisiones y enfrentas la vida de verdad». Tomás sintió una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que el cambio no solo se reflejaba en su vida diaria, sino también en cómo los demás lo percibían. El domingo, después de un desayuno simple de pan y mate, Tomás decidió reflexionar sobre toda la semana. Tomó un cuaderno y escribió sus aprendizajes: responsabilidad, creatividad, disciplina, ética y planificación financiera. Cada palabra representaba un paso en su transformación, y al escribirlas, sentía que consolidaba su nueva identidad. Esa noche me escribió: «Papá, esta semana fue dura, pero cada desafío me enseñó algo valioso. Por primera vez siento que puedo ser un hombre íntegro y capaz de mantenerme por mí mismo». Mientras tanto, yo seguía disfrutando de mis viajes y de mi relación con Elena. Comencé a organizar una pequeña exposición de fotografías de mis recorridos por el interior de Argentina, y cada imagen representaba un recordatorio de que el esfuerzo, la independencia y la autenticidad eran los valores que debía transmitir a Tomás. Reflexionando, comprendí que permitirle enfrentar dificultades y ver sus propios límites era un acto de amor más profundo que cualquier ayuda económica que pudiera ofrecerle. La semana terminó con Tomás logrando una venta adicional de un mueble artesanal, cubriendo así la pérdida inicial del pedido cancelado. Su esfuerzo, disciplina y ética habían comenzado a rendir frutos, aunque modestos, pero tangibles. Me envió un mensaje: «Papá, esta semana comprendí que la independencia no es solo ganar dinero, sino asumir responsabilidades y enfrentar la vida con integridad. Nunca había sentido tanto orgullo de mí mismo». Así concluyó una de las semanas más formativas en la vida de Tomás. Cada desafío, cada error, cada esfuerzo consciente estaba construyendo no solo su independencia económica, sino también su carácter. Para mí, como padre, era una satisfacción silenciosa. Finalmente, mi hijo estaba aprendiendo a ser un hombre sin depender de mi protección o mis recursos, y yo, a su vez, estaba aprendiendo a soltar y a observar desde la distancia cómo se convertía en la persona que debía ser. El lunes siguiente se presentó con un desafío que pondría a prueba la paciencia y el ingenio de Tomás. Una clienta del taller, dueña de un pequeño café en el barrio de Palermo, había solicitado una mesa y sillas de madera personalizada, con detalles finos que requerían precisión y cuidado. Cuando llegó al taller para revisar el avance, notó que uno de los bordes de la mesa estaba ligeramente torcido. La clienta se alteró de inmediato y comenzó a reclamar:
insinuando que su inversión estaba en riesgo. Tomás respiró profundo. Recordó los meses anteriores, en los que hubiera reaccionado con evasivas, buscando excusas o incluso inventando responsabilidades de otros para no confrontar el problema. Esta vez, decidió enfrentar la situación con madurez. Señora, reconozco que hubo un error en el corte de la madera. Permítame solucionarlo inmediatamente. Puedo ajustarlo o reemplazar la pieza sin costo adicional y garantizar que quede perfecto, dijo con firmeza, pero con respeto. La clienta, que esperaba evasivas y disculpas vagas, se sorprendió por la claridad y responsabilidad de Tomás. Después de unos segundos de silencio, aceptó la propuesta. Esa pequeña victoria fue significativa para él, no solo resolvía un conflicto, sino que también le enseñaba cómo la honestidad y la acción inmediata generaban confianza. Esa tarde, me envió un mensaje largo: «Papá, nunca imaginé que enfrentar un error de manera directa podría traer respeto y confianza. He aprendido que ocultar fallas solo genera problemas, mientras que asumirlas con responsabilidad fortalece la relación con los demás». Al día siguiente, Tomás decidió ampliar sus conocimientos en carpintería. Visitó una ferretería y compró herramientas que hasta entonces no había utilizado, y se puso a estudiar técnicas avanzadas para el lijado y el ensamblaje. Por primera vez en su vida, sintió un entusiasmo genuino por aprender algo que no solo le daba un ingreso, sino que también lo hacía sentir capaz y creativo. Esa misma noche, envió un mensaje breve pero cargado de emoción: «Papá, descubrí que trabajar con mis manos me da satisfacción. Cada pieza que termino me demuestra que puedo lograr cosas que antes creía imposibles». Mientras tanto, yo seguía con mis proyectos personales y viajes breves, manteniendo mi independencia y disfrutando de la compañía de Elena. Cada mensaje de Tomás era como un recordatorio de que las decisiones que había tomado meses atrás estaban dando frutos. No eran frutos inmediatos ni fáciles, sino resultados de esfuerzo sostenido, aprendizaje y responsabilidad. Esa sensación de justicia y de enseñanza real me llenaba de satisfacción. El jueves, un nuevo desafío apareció en el taller. Un proveedor había entregado madera con un defecto que no se había notado inicialmente. Esto retrasaba los pedidos y amenazaba con generar malestar entre los clientes. Tomás, en lugar de lamentarse o culpar al proveedor, tomó la iniciativa. Contactó al proveedor, explicó la situación con claridad y negociaron un descuento por las piezas dañadas, mientras él ajustaba los trabajos pendientes para minimizar los retrasos. Fue un acto de liderazgo que nunca había demostrado, y el dueño del taller, Ricardo, comenzó a mirarlo con un respeto genuino. «Tomás, veo que no solo solucionas problemas, sino que también previenes conflictos futuros. Eso es muy valioso», le dijo. Esa noche, Tomás reflexionó sobre la semana. Decidió escribir en su cuaderno una lista de aprendizajes: responsabilidad, resolución de conflictos, planificación, creatividad y honestidad. Cada punto estaba relacionado con un hecho concreto que había vivido. Me envió un mensaje: «Papá, cada día entiendo más que la independencia no es solo económica, sino moral y ética. La vida me está enseñando que debo enfrentar todo con integridad, y no puedo depender de excusas ni de otros para avanzar». El viernes, un evento inesperado reforzó aún más su aprendizaje. Mientras trabajaba en un pedido urgente, recibió la visita de un cliente habitual que había escuchado rumores sobre su cambio. Este cliente, dueño de un restaurante en Recoleta, se interesó en encargos más grandes y le preguntó directamente a Tomás sobre su experiencia y capacidad. Tomás, con sinceridad y seguridad, le explicó todo lo que había aprendido y los pasos que estaba tomando para consolidar su oficio. El cliente, impresionado, le encargó un pedido adicional de 5 mesas y 10 sillas, con la condición de que se cumplieran los tiempos de entrega estrictos. Esa misma noche, Tomás me escribió un mensaje extenso: «Papá, hoy entendí algo crucial: la reputación se construye con hechos, no con palabras. Cada acción responsable que hago, cada error que corrijo, fortalece mi credibilidad. No necesito que nadie me proteja, necesito demostrar que puedo cumplir con lo que prometo». El sábado, Tomás enfrentó un momento de introspección. Decidió visitar el café de la clienta que lo había regañado días atrás. Llevó un regalo sencillo,
un pequeño adorno de madera que él mismo había elaborado, como gesto de gratitud y compromiso. La clienta se mostró sorprendida, pero su sonrisa sincera fue la confirmación de que Tomás estaba aprendiendo sobre las relaciones humanas, sobre cómo las acciones hablan más que las palabras y cómo la empatía y el respeto generan confianza. Mientras tanto, yo recibí noticias de la familia extendida. Mi prima Lucía me contó que Tomás estaba empezando a ser reconocido por sus vecinos y colegas por su dedicación y profesionalismo. Eduardo, parece que finalmente está comprendiendo la importancia de la disciplina y la responsabilidad. No solo está trabajando, sino que está cambiando su carácter, me dijo. Su observación reforzó mi convicción de que el aislamiento económico que impuse había sido un catalizador efectivo para su crecimiento. El domingo, después de una semana intensa, Tomás decidió reflexionar y escribir en su cuaderno sobre todo lo aprendido, la importancia de asumir errores, la disciplina en el trabajo, la planificación financiera, la honestidad con los clientes y la construcción de una reputación basada en hechos concretos. Cada palabra escrita era un recordatorio de cuánto había cambiado en pocas semanas. Ese fin de semana, me llamó Elena desde Sevilla para compartir sus impresiones. Eduardo, ver cómo tu hijo está aprendiendo a vivir por sí mismo me emociona. No es fácil para un padre soltar y dejar que enfrente las consecuencias, pero veo que Tomás está transformándose. Está aprendiendo lecciones que ninguna cantidad de dinero podría enseñarle. Sus palabras fueron un bálsamo y un recordatorio de que mis decisiones, aunque dolorosas en su momento, eran las correctas. El domingo por la tarde, mientras Tomás se preparaba para descansar, escribió un mensaje final que cerraba la semana. Papá, esta semana fue un desafío tras otro, pero cada obstáculo me enseñó algo valioso. Estoy aprendiendo a valorar el trabajo, la disciplina, la responsabilidad y la integridad. Comprendo que la independencia no es solo ganar dinero, sino enfrentar la vida con dignidad. Gracias por darme la oportunidad de aprender estas lecciones por mí mismo. Para mí, leer ese mensaje fue un recordatorio de que las medidas que tomé meses atrás estaban comenzando a dar resultados reales. La transformación de Tomás no era instantánea, ni perfecta, pero estaba sucediendo. Cada pequeño éxito, cada lección aprendida, cada error corregido, era una piedra en la construcción de un carácter fuerte y responsable. Finalmente, la independencia económica y emocional de mi hijo comenzaba a consolidarse, y yo, como padre, podía observar desde la distancia cómo la persona que había criado comenzaba a convertirse en un hombre íntegro. La semana siguiente comenzó con un nuevo desafío que marcaría un antes y un después en la independencia de Tomás. Había recibido un pedido grande de un restaurante familiar en Belgrano, necesitaban 7 mesas y 20 sillas personalizadas para renovar su salón principal. El pago ofrecido era suficiente para cubrir un mes de su alquiler y gastos básicos, pero implicaba un esfuerzo físico y mental considerable. Para Tomás, esta era la primera prueba financiera seria desde que había comenzado a vivir solo y a administrar su dinero de manera autónoma. El lunes, temprano en la mañana, llegó al taller con la lista de materiales y un plan detallado de ejecución. Antes, hubiera confiado en alguien más para organizar todo y supervisar el trabajo, pero ahora era él quien debía asumir la responsabilidad completa. Revisó cuidadosamente cada pieza de madera, cada herraje, y calculó los tiempos de ensamblaje y secado de barniz. Cada decisión era suya, y con cada error corregido aprendía algo nuevo sobre planificación y precisión. Al mediodía, mientras tomaba un café rápido entre piezas de madera y herramientas, me envió un mensaje. Papá, estoy entendiendo la magnitud de administrar mis recursos. No es solo dinero, es tiempo, energía y precisión. Cada decisión cuenta y cada error tiene consecuencias directas. Esa claridad era un avance notable. Hace solo 6 meses, Tomás habría improvisado, postergado tareas y dependido de otros para corregir problemas. Ahora, cada acción era consciente y responsable. El martes, surgió un contratiempo inesperado. Una de las tablas de roble había llegado con un defecto que impedía su uso en las mesas principales. Tomás no se desesperó ni llamó a nadie para solucionar el problema. Revisó su inventario y encontró una pieza alternativa que requería un ajuste de medidas y un trabajo extra de lijado y barnizado. Pasó más de 3 horas adaptando la pieza, con paciencia y meticulosidad.
Esa tarde me escribió: papá, la vida me está enseñando que los problemas no desaparecen si los evito. Debo afrontarlos y buscar soluciones, aunque lleve más tiempo y esfuerzo. Esto es parte de ser responsable. El miércoles, una noticia inesperada lo sorprendió. La clienta que le había encargado la primera mesa personalizada meses atrás había recomendado sus servicios a un amigo empresario, quien necesitaba un conjunto completo de muebles para un pequeño hotel en San Telmo. Tomás recibió el encargo y un adelanto para los materiales. Fue la primera vez que su reputación comenzaba a traducirse en oportunidades concretas, y la sensación de autonomía y reconocimiento lo llenó de orgullo. Por primera vez, no estaba recibiendo ayuda ni dinero de su padre, estaba generando sus propios ingresos gracias a su esfuerzo y confiabilidad. El jueves, Tomás enfrentó un conflicto con un compañero de taller. Otro joven, menos experimentado, cometió un error en un pedido menor. Antes, Tomás habría reaccionado con frustración y habría dejado que otros solucionaran el problema. Esta vez, tomó la iniciativa de enseñar a su compañero cómo corregir el error y, al mismo tiempo, reforzar la importancia de la planificación y la precisión. Esa noche me escribió: papá, entendí que ser independiente no solo significa trabajar solo, sino también asumir responsabilidad sobre las personas que dependen de mí para aprender. Esto me hace sentir más maduro y útil. El viernes, la jornada se volvió intensa. Tomás debía terminar la mitad del pedido del restaurante de Belgrano, y al mismo tiempo, preparar los muebles del hotel en San Telmo. Manejar dos proyectos simultáneamente fue agotador, pero él había aprendido a organizarse con calendarios, listas de tareas y horarios estrictos. Terminó la jornada con dolor en la espalda y manos adoloridas, pero con una sensación de logro que nunca había experimentado. Esa noche, envió un mensaje breve: papá, nunca supe que el esfuerzo físico y mental podían dar tanta satisfacción. Estoy empezando a valorar lo que antes tomaba por sentado. El sábado, Tomás tuvo su primera lección sobre ahorro y administración de dinero a largo plazo. Con los ingresos de la semana, debía cubrir el alquiler, la comida, transporte y materiales para los pedidos. Calculó cuidadosamente cada gasto, haciendo un presupuesto realista y ajustándose estrictamente a él. Por primera vez, entendió que ahorrar no era opcional, sino esencial para mantener su independencia. Me envió un mensaje: papá, estoy aprendiendo que el dinero no se gasta en exceso. Cada peso tiene un propósito y cada gasto debe justificarse. Esto cambia totalmente mi manera de pensar sobre mis finanzas. El domingo, mientras descansaba brevemente después de una semana agotadora, reflexionó sobre todo lo aprendido. La vida independiente no era solo tener un techo propio, sino enfrentar las consecuencias de cada decisión, errores, retrasos, conflictos, planificación y ahorro. Tomás escribió en su cuaderno: cada acción que tomo tiene un impacto directo en mi vida y en la de los demás. Aprender a manejar estas responsabilidades es más difícil de lo que imaginaba, pero también más gratificante. Esa misma tarde, Tomás decidió dar un paso más. Contactó a un proveedor para negociar precios y mejorar la calidad de la madera que necesitaba para los próximos pedidos. Habló con seguridad, explicó los términos que podía cumplir y acordó un descuento por compras en volumen. Era la primera vez que manejaba negociaciones serias por sí mismo, y su éxito le dio una sensación de autonomía total. Me envió un mensaje: papá, negocié con el proveedor sin ayuda de nadie. Nunca había sentido que podía manejar una situación así. Esto me hace sentir capaz y confiado en mi independencia. El domingo por la noche, mientras me contaba todos los avances, reflexioné sobre cuánto había cambiado Tomás desde aquel momento en que lo eché de la casa. La transformación no era inmediata ni completa, pero la evolución era evidente. Ya no era el joven dependiente que se burlaba de mí en bares y manipulaba su entorno. Cada día que pasaba enfrentando responsabilidades, aprendiendo de errores y tomando decisiones, se convertía en un hombre más maduro y consciente. El lunes siguiente, Tomás tuvo su primera experiencia directa con clientes exigentes. Una pareja quería muebles para su departamento en Recoleta y tenía expectativas altas, con cambios de último momento. En lugar de frustrarse, Tomás escuchó atentamente, propuso soluciones viables y mantuvo una actitud profesional en todo momento.
La pareja quedó satisfecha y se comprometió a recomendarlos a otros contactos. Esa noche me escribió: papá, entendí que la paciencia y la comunicación efectiva son tan importantes como el trabajo duro. Esto es algo que nunca habría aprendido si no me hubieras dejado enfrentar la realidad por mí mismo. Mientras observaba su progreso, yo también reflexionaba sobre mis decisiones. El aislamiento económico y la obligación de enfrentar las consecuencias había sido doloroso para ambos, pero era la única manera de asegurar que Tomás desarrollara independencia real. Cada mensaje, cada reflexión escrita y cada logro tangible eran pruebas de que la estrategia estaba funcionando. Por primera vez, podía sentir que estaba cumpliendo mi papel. El lunes siguiente amaneció con un desafío que pondría a prueba todo lo que Tomás había aprendido en estas últimas semanas. Recibió un correo urgente de un cliente del hotel en San Telmo. Había un problema con las sillas que había entregado. Una de las patas se había soltado y, según el mensaje, la clienta estaba muy molesta. Antes, Tomás habría entrado en pánico, habría llamado a alguien para solucionarlo o se habría excusado sin asumir responsabilidad. Esta vez, respiró profundo y analizó la situación. Tomás revisó mentalmente el pedido y recordó que había revisado cada silla antes de enviarlas. Constató que, en efecto, una de las patas había quedado levemente floja por un error de ajuste. En lugar de ignorarlo o improvisar, decidió enfrentar el problema con transparencia y profesionalismo. Llamó a la clienta y le explicó la situación. Señora, gracias por informarme. Revisaré personalmente la silla y me aseguraré de repararla o reemplazarla hoy mismo. Lamento el inconveniente y quiero que quede completamente satisfecha. La clienta, aunque molesta, aceptó que Tomás acudiera personalmente. Para él, esto representó un aprendizaje clave. Asumir los errores propios y enfrentarlos con honestidad fortalecía la confianza y su reputación. Tomás no solo reparó la silla, sino que aprovechó para revisar todas las demás, asegurándose de que no hubiera más fallas. La clienta se mostró sorprendida por la dedicación y profesionalismo, y terminó felicitándolo. Esa experiencia lo marcó. Entendió que la integridad y la responsabilidad eran tan valiosas como el dinero que ganaba. Al salir del hotel, Tomás decidió caminar hasta su taller en San Telmo, reflexionando sobre lo ocurrido. Antes, cualquier contratiempo lo habría hecho desistir o buscar excusas, pero ahora comprendía que los problemas eran oportunidades de aprendizaje. Esa tarde, mientras ajustaba las mesas y sillas que había diseñado, me escribió un mensaje: papá, nunca imaginé que un error podría enseñarme tanto. Ahora entiendo que enfrentar los problemas con honestidad y rapidez no solo evita conflictos mayores, sino que también genera respeto y confianza. El martes llegó con una sorpresa agradable. Uno de los clientes del restaurante de Belgrano lo recomendó a un amigo empresario que necesitaba muebles personalizados para un café boutique en Palermo. Tomás recibió un anticipo para comprar materiales y comenzó a planificar el pedido. Por primera vez, su red de contactos comenzaba a crecer gracias a su trabajo consistente y confiable, no por recomendaciones de familiares o ayuda económica. Cada encargo representaba un nuevo paso hacia la independencia plena. Ese mismo día, Tomás enfrentó un dilema inesperado. El proveedor de barniz había subido los precios sin previo aviso, lo que amenazaba con afectar sus márgenes de ganancia. Antes, habría aceptado el aumento o buscado un intermediario para negociar. Ahora, tomó una decisión estratégica. Llamó al proveedor, explicó su situación y ofreció un plan de compras a largo plazo con pagos puntuales y volumen constante a cambio de mantener el precio anterior. Tras una conversación detallada, el proveedor aceptó. Tomás aprendió una lección valiosa sobre negociación y la importancia de la comunicación clara y honesta. El miércoles, recibió un llamado de su excolega de la universidad, quien ahora dirigía un pequeño taller de diseño de interiores. Le propuso colaborar en un proyecto conjunto para un cliente corporativo en Puerto Madero. Tomás aceptó, aunque implicaba coordinar tiempos, transporte y entrega de materiales. Esta fue su primera experiencia trabajando en colaboración profesional, algo que requería organización, disciplina y capacidad de comunicación. Esa noche me escribió: papá, trabajar con otros me enseñó que la responsabilidad no es solo individual. Debo cumplir mis compromisos para que todos dependan de mí con confianza.
Esto cambia completamente mi perspectiva sobre el trabajo en equipo. El jueves, Tomás enfrentó un desafío emocional. Se enteró de que un amigo cercano había recibido un aumento significativo en su trabajo, mientras él aún ganaba lo básico. Por un momento, sintió frustración y comparó su progreso con el de otros. Sin embargo, recordó las enseñanzas de las últimas semanas. Su camino era distinto, basado en esfuerzo genuino y aprendizaje real, no en privilegios ni en atajos. Reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde que vivía solo y gestionaba sus propios recursos. Esa noche escribió en su cuaderno: «Papá, comprendí que no puedo medir mi éxito comparándome con otros. Mi progreso se mide por mi esfuerzo, aprendizaje y responsabilidad». El viernes, recibió un nuevo pedido del Café Boutique de Palermo. Esta vez, además de muebles, le solicitaron un diseño personalizado para una vitrina de exhibición. Tomás dedicó toda la jornada a crear un boceto detallado, medir materiales y planificar la ejecución. Cada decisión era suya, y cada error corregido fortalecía su confianza y habilidades. Esa noche, me envió un mensaje: «Papá, estoy empezando a disfrutar del proceso de creación. No solo es trabajo, sino aprendizaje constante y satisfacción personal. Nunca había sentido esto antes». El sábado fue un día de logística intensa. Tomás debía entregar los muebles de Belgrano, preparar los del hotel en San Telmo y avanzar en el diseño del Café de Palermo. Organizó su tiempo con precisión: transporte, carga y descarga, ajustes finales y verificación de calidad. Cada tarea completada reforzaba su sentido de autonomía y la confianza en su capacidad de planificación. Esa noche, mientras revisaba su agenda de la semana, me escribió: «Papá, nunca había sentido que podía manejar tantas responsabilidades a la vez. Esto me hace sentir maduro y capaz de enfrentar desafíos mayores». El domingo, Tomás se dio un momento de reflexión. Recordó cómo, hace poco más de un año, dependía completamente de mí para todo: techo, comida, transporte y dinero. Hoy, estaba generando sus propios ingresos, administrando proyectos complejos, negociando con clientes y proveedores, y aprendiendo a resolver problemas de manera independiente. Comprendió que el verdadero valor de la independencia no estaba solo en el dinero, sino en la capacidad de tomar decisiones, aprender de errores y asumir responsabilidades. Esa misma tarde, Tomás decidió invertir un pequeño porcentaje de sus ganancias en herramientas de mejor calidad y materiales más duraderos. Me escribió: «Papá, entendí que invertir en mi trabajo no es un gasto, sino una manera de asegurar mi futuro. Cada decisión que tomo ahora tiene un propósito y consecuencias directas». Nunca había pensado así. Al final de la semana, mientras cerraba su taller, Tomás reflexionó sobre los cambios profundos que había experimentado. Ya no era el joven dependiente y despreocupado que se burlaba de mí o tomaba mis recursos por sentado. Cada desafío enfrentado, cada error corregido y cada decisión consciente lo había transformado. Su independencia ya no era solo económica, sino también emocional y ética. Estaba aprendiendo a vivir con responsabilidad, humildad y respeto, valores que antes no comprendía. Ese domingo, me envió un mensaje final: «Papá, estas semanas me enseñaron que la vida independiente no es solo tener un techo propio o dinero, sino enfrentar cada desafío con responsabilidad y aprender de cada error. Siento que finalmente estoy comenzando a entender lo que significa ser un hombre íntegro y confiable». Sentí una mezcla de orgullo y alivio. La transformación de Tomás no había terminado, pero era evidente que el camino hacia la madurez estaba en marcha. Cada paso que daba hacia la independencia fortalecía su carácter y confirmaba que las decisiones difíciles que tomé meses atrás eran correctas. La vida le estaba enseñando, de manera estricta pero justa, lecciones que ningún dinero ni protección podrían haberle dado. La semana siguiente comenzó con un desafío inesperado que iba a poner a prueba todo lo que Tomás había aprendido hasta ahora. Un proveedor de madera con el que había trabajado desde sus primeros encargos lo llamó para informarle que, debido a un problema logístico, no podría entregar los materiales que necesitaba para completar el pedido del Café Boutique de Palermo. Además, el proveedor insinuó que la próxima entrega sería más cara si Tomás quería que llegara a tiempo. Antes, cualquier situación así habría significado pánico, excusas o buscar ayuda de amigos o familiares. Esta vez,
respiró hondo y decidió abordar el problema de manera directa y estratégica. Primero, revisó todas las alternativas posibles. Podía posponer el pedido, buscar otro proveedor o renegociar con el actual. Tomás optó por negociar, llamó personalmente al proveedor, explicó la importancia de la entrega puntual y propuso una solución que beneficiara a ambos. Ajustaría la cantidad del pedido actual para no afectar la entrega y a cambio se comprometía a un contrato de compra mensual más grande que asegurara ingresos constantes al proveedor. Tras una conversación intensa y detallada, lograron un acuerdo que mantuvo el precio original y aseguró la entrega en tiempo y forma. Tomás aprendió que la comunicación directa, la negociación y la planificación podían convertir un problema potencial en una oportunidad para fortalecer relaciones comerciales. Ese mismo día, mientras preparaba los muebles para entregar, recibió un correo del Café Boutique con cambios de último momento en las medidas de la vitrina. La modificación implicaba rehacer algunos planos y ajustar el diseño de la madera que ya había cortado. Antes, Tomás se habría sentido abrumado o habría buscado excusas para que alguien más hiciera el trabajo. Esta vez, tomó un lápiz, revisó los planos y trazó un plan de acción detallado. Modificaría las piezas necesarias sin afectar la estructura general, ajustaría los tiempos de entrega y se aseguraría de que la calidad no se viera comprometida. La satisfacción de resolver problemas complejos por sí mismo se convirtió en un motivador poderoso. Mientras trabajaba, recordó sus errores del pasado, las excusas, las mentiras a mí y a los demás, y la dependencia constante de recursos ajenos. Esa reflexión le dio claridad. La independencia real no solo implicaba tener dinero, sino también asumir responsabilidad, tomar decisiones y aprender a resolver problemas sin intermediarios. Esa tarde, me escribió un mensaje: «Papá, hoy comprendí que los problemas no son obstáculos, sino pruebas de mi capacidad para manejar la vida con integridad y eficiencia». El martes, Tomás enfrentó un desafío emocional inesperado. Un antiguo amigo del colegio lo contactó para invitarlo a un encuentro social en Palermo. Durante años, Tomás había evitado este tipo de reuniones porque solían recordarle la vida fácil que llevaba antes. Esta vez, decidió asistir, aunque con un enfoque diferente. En lugar de impresionar o buscar aprobación, quería escuchar, aprender y mostrar madurez. La reunión fue reveladora. Muchos de sus antiguos amigos seguían dependiendo de otros o evitaban asumir responsabilidades. Tomás se dio cuenta de cuánto había cambiado y cómo su perspectiva sobre el trabajo, la independencia y la responsabilidad era completamente distinta. Esa noche, reflexionó sobre la importancia de rodearse de personas que también valoraran el esfuerzo y la integridad. El miércoles, recibió la visita de un cliente que quería un mueble personalizado con entrega inmediata. El trabajo era complejo y requería ajustes finos en pocas horas. Tomás podría haberse sentido presionado o haber retrasado la entrega, pero esta vez tomó la situación como un desafío profesional. Organizó sus herramientas, optimizó su tiempo y completó el mueble con precisión y calidad. El cliente quedó sorprendido y satisfecho, y le recomendó a un amigo empresario que buscaba diseñar oficinas con mobiliario a medida. Tomás comenzó a entender que cada acción responsable y profesional generaba nuevas oportunidades y fortalecía su reputación. El jueves, surgió un conflicto con un proveedor de pinturas. La mezcla que le entregaron no era la correcta y había que corregirla de inmediato para cumplir con los plazos del proyecto en Palermo. Tomás no tenía tiempo de esperar a una nueva entrega ni podía aceptar una solución temporal que afectara la calidad. Llamó al proveedor, explicó el error y solicitó una solución urgente. Al mismo tiempo, preparó un plan alternativo usando materiales de respaldo que tenía en su taller. La combinación de negociación y preparación le permitió resolver el problema sin retrasos, y la lección fue clara: la anticipación y la organización eran esenciales para la independencia real. Ese viernes, Tomás tuvo un encuentro inesperado con un antiguo vecino de Belgrano, quien le ofreció información valiosa sobre un nuevo mercado para sus muebles personalizados, un conjunto de restaurantes en retiro que buscaba renovar sus interiores. Tomás decidió invertir tiempo en investigar la demanda, costos y logística. Esa noche me escribió: «Papá, entendí que la independencia también requiere visión y planificación a largo plazo. No basta con cumplir tareas, debo anticipar oportunidades y riesgos». El sábado,
Tomás recibió un encargo urgente de un cliente de San Telmo. La situación era complicada. El cliente quería que el trabajo se realizara en menos de 48 horas y los materiales requerían un transporte especial. Antes, habría rechazado el pedido o buscado ayuda externa. Esta vez, organizó un plan de acción, ajustó los horarios de trabajo, coordinó la logística de transporte y supervisó cada etapa del proceso. Completó el encargo a tiempo y el cliente quedó impresionado. Esa experiencia reforzó su confianza y le enseñó que la disciplina, la planificación y la perseverancia podían convertir desafíos difíciles en éxitos tangibles. El domingo, Tomás decidió reflexionar sobre su progreso. Recordó cómo, hace poco más de un año, dependía totalmente de mí para todo: dinero, techo, transporte y decisiones importantes. Hoy, había aprendido a enfrentar problemas, negociar, planificar y asumir responsabilidades. Su independencia no era solo financiera, sino también emocional y ética. Comprendió que la verdadera madurez venía de enfrentar dificultades y aprender de ellas, no de recibir apoyo constante. Esa tarde, mientras organizaba su taller, me escribió un mensaje: «Papá, estas semanas me enseñaron que la vida independiente implica responsabilidad constante, toma de decisiones y aprendizaje de cada error. Cada desafío superado me hace sentir más capaz y confiado. Entiendo ahora lo que significa ser un hombre íntegro y confiable». Por primera vez, Tomás no solo estaba sobreviviendo, sino que también estaba construyendo una vida basada en esfuerzo, disciplina y aprendizaje. Cada decisión, cada error corregido y cada logro consolidaban su independencia y fortalecían su carácter. Había dejado atrás la dependencia y la despreocupación, y comenzaba a experimentar las recompensas de una vida basada en responsabilidad y trabajo honesto. El domingo por la noche, mientras cerraba su taller, me escribió un último mensaje de reflexión: «Papá, estas semanas me enseñaron que la verdadera independencia no es solo tener dinero o un lugar propio, sino aprender a enfrentar problemas, asumir responsabilidades y tomar decisiones con conciencia. Estoy empezando a comprender lo que significa vivir como un adulto íntegro». Sentí un orgullo profundo y una satisfacción tranquila. La transformación de Tomás era evidente. Su independencia se estaba consolidando, y cada paso que daba lo acercaba a convertirse en un hombre responsable, maduro y consciente de sus actos. Las decisiones difíciles que tomé meses atrás habían sembrado frutos que ahora empezaban a crecer, y la paciencia, aunque dolorosa, estaba dando resultados. La mañana del lunes amaneció brillante en Buenos Aires, y Tomás ya estaba despierto antes del amanecer, repasando mentalmente los pasos para su mayor desafío hasta el momento: un contrato para diseñar y fabricar todo el mobiliario de un nuevo complejo de oficinas en Puerto Madero. Era un proyecto que requería coordinación con arquitectos, seguimiento de proveedores y cumplimiento estricto de plazos. Más importante aún, era la primera prueba real de que podía manejar su vida laboral de manera completamente independiente, sin depender de nadie más. Desde que comenzó este proceso de cambio, Tomás había aprendido a anticipar problemas, a negociar con proveedores y a organizar su tiempo con precisión. Esta vez, no podía permitirse errores. Revisó cada detalle de los planos, comparó los materiales necesarios y preparó un calendario de trabajo realista. Todo debía estar listo para la reunión inicial con los arquitectos y el gerente del proyecto. Antes, habría buscado ayuda externa, excusas o incluso habría postergado compromisos difíciles. Ahora, todo dependía de él y estaba decidido a demostrar que podía cumplir. Al llegar al complejo, fue recibido por los arquitectos, quienes lo miraron con escepticismo al ver que llegaba solo, sin asistentes ni un equipo de apoyo. Tomás mantuvo la calma, presentó sus ideas y mostró ejemplos de trabajos previos que había realizado con esmero y detalle. La confianza que transmitía en su voz y en sus gestos sorprendió a todos. Por primera vez, comprendió que no solo la habilidad técnica, sino también la seguridad y la responsabilidad que demostraba, eran factores decisivos para ganar la confianza de los clientes. Durante la reunión, los arquitectos plantearon cambios de última hora en el diseño de los escritorios y las estanterías. Tomás escuchó atentamente, tomó notas detalladas y propuso soluciones viables sin comprometer la estética ni los tiempos de entrega. Su capacidad para adaptarse y ofrecer alternativas concretas dejó una impresión positiva.
Al terminar, el gerente del proyecto le estrechó la mano y dijo: Tomás, si mantiene este nivel de organización y compromiso, confío en que podemos lograr un proyecto exitoso juntos. Esa frase lo llenó de satisfacción, pero también le recordó que nada se conseguía sin esfuerzo constante. Al regresar a su taller, comenzó a planificar la producción. Organizó los pedidos de materiales, coordinó las entregas y diseñó un calendario de trabajo que incluía tiempos de corte, ensamblaje y acabado. Cada día estaba meticulosamente planificado, y Tomás descubrió que esta disciplina era la clave para no repetir los errores del pasado. Recordó cómo antes dependía de mí para resolver problemas y cómo ahora cada decisión era su responsabilidad, y eso lo llenaba de un orgullo silencioso pero profundo. Esa tarde, mientras ensamblaba los primeros prototipos, recibió una llamada de un cliente que había visto sus trabajos anteriores y quería encargarle un proyecto de mobiliario para su restaurante en San Telmo. La oportunidad era inesperada, pero Tomás ya había aprendido a manejar múltiples compromisos. Tomó nota, revisó las fechas y determinó cómo integrarlo en su calendario sin afectar el proyecto de Puerto Madero. La capacidad de balancear responsabilidades se había convertido en una habilidad natural para él. A mitad de semana, un pequeño contratiempo amenazó con retrasar la entrega de los materiales. Un camión de transporte tuvo un desperfecto y la carga se retrasó. Antes, Tomás habría entrado en pánico, habría buscado ayuda de amigos o familiares o incluso habría dejado el proyecto incompleto. Esta vez, revisó su plan alternativo. Reorganizó el orden de producción, ajustó los tiempos de ensamblaje y se aseguró de que los trabajos que podían avanzar sin los materiales llegaran a su etapa final. Gracias a su preparación, el retraso no afectó los plazos finales. Aprendió que anticipar riesgos y tener planes de contingencia era esencial para mantener la independencia y la reputación. El viernes llegó con el primer lote de muebles completado y listo para entrega. Tomás mismo coordinó el transporte, supervisó la carga y estuvo presente en la instalación inicial en Puerto Madero. Ver los muebles encajar perfectamente en el espacio, con cada detalle alineado y acabado según las especificaciones, le dio una sensación de logro que nunca había experimentado cuando alguien más hacía el trabajo por él. Esta satisfacción era distinta, era fruto de su esfuerzo, disciplina y responsabilidad. Esa noche, mientras revisaba el calendario para la semana siguiente, me escribió un mensaje que me conmovió profundamente. Papá, hoy entendí que la independencia no es solo sobrevivir, es construir algo tangible con tus propias manos, asumir responsabilidades y enfrentar desafíos sin buscar atajos. Cada paso que doy me hace sentir más capaz y más conectado con la vida real. Sus palabras reflejaban un cambio genuino en su carácter. De un joven dependiente y despreocupado a un hombre que comprendía la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la integridad. El sábado, decidió tomarse un momento para reflexionar. Caminó por Palermo, observando a la gente en los cafés, los pequeños comercios y las oficinas. Cada persona que encontraba parecía tener su propio camino, sus propios desafíos y sus propias responsabilidades. Tomás se dio cuenta de que ahora formaba parte de ese mundo de adultos que enfrentan problemas y toman decisiones. Ya no dependía de nadie para resolver su vida, había aprendido a resolverla él mismo, y eso lo llenaba de una tranquilidad que nunca había conocido. Durante esa misma caminata, recibió un mensaje de un antiguo amigo de la universidad. Este amigo le confesó que siempre había subestimado la disciplina y la madurez necesarias para sostener un negocio propio, y que admiraba cómo Tomás estaba manejando sus responsabilidades. La validación externa, aunque bienvenida, no era la que motivaba a Tomás. Lo que realmente le daba satisfacción era saber que había cambiado internamente, que había aprendido a ser un hombre íntegro y autónomo. El domingo, mientras cerraba la semana revisando los avances en los proyectos, me escribió un último mensaje de reflexión. Papá, después de todo lo que sucedió, entiendo que tus decisiones difíciles fueron un regalo disfrazado. Me obligaron a enfrentar la vida real, asumir mis errores y aprender a construir mi camino con integridad. No podría haber llegado hasta aquí sin ese desafío, y por primera vez siento que mi vida está bajo mi control, no bajo la sombra de otros. Sentí un orgullo profundo. La transformación de Tomás era evidente. No solo había alcanzado independencia económica y profesional, sino también madurez emocional y ética.
Había aprendido que el respeto se gana con acciones y que la libertad real implica responsabilidad y disciplina. Cada paso que había dado reforzaba su carácter y su confianza, y aunque todavía tenía mucho por aprender, estaba en el camino correcto. Ahora, a mis 63 años, puedo mirar atrás y decir con claridad que las decisiones difíciles que tomé fueron las más necesarias de mi vida. Permitir que mi hijo enfrentara las consecuencias de sus actos no fue un acto de crueldad, sino de amor profundo y de enseñanza. Tomás aprendió que la vida no regala nada y que cada logro requiere esfuerzo, disciplina y respeto por uno mismo y por los demás. Finalmente, después de 18 meses de cambio, puedo decir que la relación con mi hijo no se ha reconstruido todavía completamente, pero ha comenzado a transformarse. Ya no es una relación de dependencia, sino un vínculo en formación, basado en respeto y responsabilidad mutua. Y eso, más que cualquier reconciliación inmediata, representa un triunfo verdadero, el éxito de la enseñanza de la vida, la restauración de la dignidad y la certeza de que a veces el amor más grande consiste en dejar que quienes amamos enfrenten la vida por sí mismos. Mientras cierro esta historia, siento paz. La paz de un hombre que defendió su dignidad, enseñó lecciones de vida esenciales y vio a su hijo transformarse en alguien capaz de enfrentar el mundo con esfuerzo, integridad y responsabilidad. Esa es la victoria que vale más que cualquier reconciliación inmediata o riqueza material, la certeza de haber guiado a un joven hacia la verdadera independencia y madurez.